iniciar, hermanos. Les voy a hablar sobre algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. ¿A quién le ha picado una abeja alguna vez? A mí nunca me ha picado, hermanos. ¿Y qué se siente? ¿Les gusta? Se sentirá que me pica una abeja. ¿Qué se siente o qué sintieron? Dolor, hinchazón, temperatura también, escuché. ¿Y quién, aquí los de que ya le haya picado, hermanos, una abeja, quién diría, yo quiero que me vuelva a picar otra vez? ¿Por qué no? ¿No les gustó la sensación? ¿No? ¿Por qué? Hoy les voy a hablar sobre el dolor, hermanos. Sobre ello. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es? Todos lo hemos sentido en algún momento, ¿no? ¿Qué es el dolor? Algunos con más intensidad, quizá. Algunos con menos intensidad. A los que les picó una abeja, ¿cómo pueden definir el dolor? ¿Una sensación agradable? Es una sensación desagradable. ¿Qué más? ¿Qué más es el dolor? Porque si hay una, no sé si es una enfermedad, aquí mis hermanas enfermeras, médicos, no sé si es una enfermedad, pero sí existe un padecimiento del cual no se siente dolor, que vamos a ver más adelante. ¿Pero qué es el dolor? A ver, ayúdenme a definir qué es el dolor. ¿Vale? Sin pena, hermano, sin pena. ¿Una sensación de qué? De malestar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Algo molesto, ¿sí? ¿Qué más? Es una señal de quién? Exactamente, eso es una señal del cuerpo que nos manda, hermanos, de que específicamente en un lugar algo nos está pasando. No es como que nos peguemos en el pie y nos duele el brazo, ¿sí? O que nos peguemos en la mano y nos duele el estómago. Bueno, o sea, si dolor se siente al pecho, se siente. Bueno, pues es eso, hermanos, el dolor es una señal del sistema nervioso. Nuestro cuerpo, hermanos, nos indica de que algo no está bien. Y es una sensación desagradable. Vamos a Génesis capítulo 3, hermanos. Génesis en su capítulo 3. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Génesis capítulo 3, versículo, hermanos, 6 en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios. Y vio la mujer que el árbol, hermanos, era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué, hermanos? Sabiduría. ¿Cómo se puede alcanzar la sabiduría? Es interesante, ¿no, hermanos? ¿Cómo una persona piensa que por medio de un árbol, de una comida, se puede alcanzar la sabiduría? Bueno, pues esta mujer lo vio de esta manera. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y viene lo importante, hermanos, versículo 16. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera. ¿Qué, hermanos? O sea, la mujer sentía dolor al parir, ¿sí o no? Y le dice Dios: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. ¿Y qué sigue, hermanos? ¿Con qué? Con dolor parirás los hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué le aumentó el dolor, hermanos, a la mujer? ¿Por qué se lo multiplicó en gran manera? ¿Por qué? Por obedientes. Por desobediente, hermanos. Entonces, el pecado, la desobediencia, hermanos, ¿trae paz? ¿O qué es lo que trae como consecuencia? Dolor. Trae dolor a nuestra vida. Sigamos, hermanos. Génesis 22. Génesis en su capítulo 22. Versículo 1 en adelante dice así: y aconteció, después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo aquí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y le cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoremos y volveremos a vosotros. Hasta aquí les digo una pausa, hermanos. Yo no entendía, pero no lo puedo entender todavía, hermanos. Pero puedo tratar de imaginarme ahora que tengo una hija. Quizá lo que pudo haber sentido Abraham, hermanos. Y quizás algo que ya se ha cuestionado, hermanos. ¿Qué harían ustedes si les dijeran eso? Pero ahora yo, hermanos, que ya tengo una hija, para mí sería sumamente, hermanos, difícil esa decisión de obedecer. Y no porque sea desobediente a nuestro Dios, hermanos, sino porque es tu hijo. Porque sabes lo que es, hermanos, y lo que conlleva el verlos crecer, el tenerlos contigo ciertos años, el estar con ellos cuando están enfermos. Todo, hermanos, todo, y las madres, los padres, no me dejan mentir, hermanos, es un amor sumamente diferente al del esposo o al de la esposa. Es un amor sumamente diferente, hermanos. Y ahora que yo lo vivo, puedo tratar de entender, hermanos, lo que sintió Abraham. 3 días. ¿En qué creen que pensaba en esos 3 días Abraham? No lo sé, no lo dice la palabra de Dios. Pero yo, hermanos, yo sentiría mucho dolor en esos 3 días. Y quizás los que no tienen hijos, pues dirán: pues sí, yo daría. O no sé. Pero los que somos padres, hermanos, no les sería difícil ella. Imagínense, tienen 3 días que están pensando que tienen que sacrificar a su hijo. ¿Y cómo es el sacrificio, hermanos? ¿Cómo tenía que ser? Tenía que llegar al holocausto, hermanos, ponía el altar. ¿Y cómo era el sacrificio, hermanos, de los animales? Exactamente, hermanos. Era con un cuchillo especial,
degollarlos, hermanos. ¿Saben lo que pensaba Abraham? No lo sé, hermanos, pero para mí es algo muy difícil. Y yo creo que Abraham, hermanos, sentía dolor. Yo creo, yo pienso. Y luego si seguimos leyendo, hermanos, ¿qué le pregunta Isaac? ¿Se recuerdan? Tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Y qué más le dice, hermanos? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar, hermanos? Esas palabras, cuando yo las leía, hermanos, es como, mi hijo, mi propio hijo me está preguntando eso y yo ya sé la respuesta. Yo ya sé que tengo yo que sacrificar y él no sabe que él es el que va a ser sacrificado. Yo tratándome de poner en esa situación, hermanos, yo sentiría mucho dolor, tristeza. Pero Abraham, hermano, siempre se mantuvo firme y le dijo: Dios proveerá. Y hasta el final, hermanos, sabemos la historia de ella. Pero con esta historia, hermanos, yo les pregunto, el dolor que padeció Abraham en todos esos días, en esos momentos, quizás en esas pláticas que tenía con su hijo, hermanos, ¿fue por pecado? ¿Fue porque él había obrado mal delante de Dios? ¿Fue porque él, hermanos, había desobedecido en algún momento a nuestro Dios? ¿Por qué entonces, hermanos, tenía que pasar por esa situación? ¿Por qué? Por fidelidad, ¿por qué más? Por amor a Dios, por fe a Dios, por obediencia, hermanos. Entonces entendemos que el dolor no solamente viene al hombre, hermanos, por pecado, sino el dolor también viene al hombre para su crecimiento espiritual, para su cercanía hacia con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y Abraham fue considerado, hermanos, imagínense, el amigo de Dios. Entonces tenemos ya dos aspectos. El dolor no necesariamente es para hacernos sufrir y porque es una consecuencia de algo malo que hicimos, sino el dolor también, hermanos, es para un crecimiento del hombre. Es porque es necesario que sufra para crecer, para mejorar en su vida. Por eso yo les preguntaba, hermanos, en un inicio, ¿a quién le gusta el dolor? Y no nos gusta, hermanos. ¿A quién le gusta sentirse mal? ¿A quién le gusta sentirse, hermanos, con alguna dolencia en su cuerpo? Por eso les preguntaba, ¿qué concepto tenemos nosotros de iglesia de Dios? El sentir dolor. Algo bueno, algo malo, algo necesario, hermanos, algo innecesario para nuestras vidas, alguna como consecuencia, hermanos, o es algo simplemente normal. Con esta predicación, hermanos, lo que quiero llegar es que ustedes puedan definirlo al final. Si es necesario el dolor para nuestra vida, pues no es necesario para nuestra vida. ¿Saben cómo se les llama a aquellos que no sienten dolor? ¿Saben? ¿Asintomático? Ese es cuando no muestran, hay una enfermedad y no demuestran un síntoma. Cuando alguien, hay una persona, hermanos, un hermano, no siente dolor, se le llama insensibilidad congénita. Y esa es la incapacidad de sentir dolor. ¿A quién le gustaría ello, hermanos? No sentir dolor. Si le pega a alguien, pues no siente dolor. Si se enferma, pues no siente dolor. Si se fractura, hermanos, pues no siente dolor. ¿No les gustaría vivir eso? ¿Por qué no? ¿No serían más felices? ¿No? ¿No? ¿Por qué no, hermanos? Porque es una fractura si no siento dolor. Sí. Dicen los expertos, hermanos, que estas personas suelen vivir muy pocos años porque no sienten dolor. Porque si tienen una enfermedad crónica, no se las detectan,
si tienen una cortada y no se dan cuenta, hermanos, una picadura de algún animal, pues no se dan cuenta y pues no hay cómo tratar. Porque no parece nada. No creen ellos conveniente ir a un médico, a alguna revisión, a algún examen, etc. El dolor entonces es necesario, ¿no? ¿Sí? Vamos a 2 Corintios, en su capítulo 12. Segundo libro de los Corintios, en su capítulo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 7 en adelante. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levanté descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Por lo cual, hermanos, ¿cuántas veces ha rogado el Señor Pablo? ¿Cuántas veces, hermanos, se ha sentado, se ha hincado, hermanos, Pablo a orar para que se le quite este mal? ¿Cuántas? ¿Usted sabe cuántas veces ha orado quizá por alguna petición exactamente? No, hermanos, yo llevo 10 años, que son 365, 3650 días, orando por esta petición. ¿Quién lo tiene así tan claro, hermanos, cuando pide realmente algo? Inclusive cuando tenemos una petición especial, hermanos, yo al menos no tengo el número de cuenta, el número de veces que oro por esa parte, hermanos. Y Pablo, hermanos, lo tenía tan presente, era un dolor tan grande para él, que lo tenía, hermanos, tan vivo, que él sabía exactamente cuántas veces había orado por ella. Y dice, yo he orado 3 veces para que se quite de mí este mal. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me glorié, más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Pablo entendió, hermanos, que tenía que padecer ese dolor. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? Dice 3 veces, tuve que orar a nuestro Dios. La primera vez que oré, creí que me iba a sanar o encontrar la solución para esta dolencia. La segunda vez lo volví a hacer porque creí que Dios no me había escuchado o porque era necesario tener que volver a orar a nuestro Dios. Y a la tercera vez que oré y me acerqué a nuestro Dios, dice Pablo, es cuando yo entiendo que este dolor es para que me haga fuerte. Es cuando entiendo que tengo que padecer esta dolencia. Para entender que Dios, hermanos, en la flaqueza, en la dolencia, hermanos, en la tribulación, es cuando el hombre logra hacerse fuerte. 3 veces dice que tuvo que orar a Dios para entenderlo. Quizá en esas 3 veces, hermanos, era cuando el dolor era muy fuerte, insoportable, no sé. Quizá en esas 3 veces, hermanos, era algo que él ya no toleraba. Pero a la tercera vez, hermanos, él lo entendió. Y con esto, hermanos, quiero preguntarles, ¿cuántas veces tenemos que sufrir nosotros para entender un llamado de Dios? ¿Cuántas veces tiene que doler, hermanos, nuestras partes físicas? ¿Cuántas veces tenemos que dolernos espiritualmente para entender el llamado de nuestro Dios? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. O hasta hoy en día, hermanos, seguimos sin entender. ¿Se dan cuenta?
veces el dolor que sentimos lo vemos como algo normal, lo vemos como parte, hermanos, de una dolencia en el cuerpo natural. Y no nos podemos a ver más allá, hermanos, de que ese dolor quizá nos está diciendo algo. Y lo vemos, hermanos, y cada uno de ustedes ya lo entendió, porque el dolor, hermanos, es porque algo no está bien. Yo creo que el dolor es de las cosas más difíciles de aguantar en la sobrevida. Y esto me recuerda, hermanos, a la Santa Inquisición, que era obviamente dirigida por Roma. La Santa Inquisición, hermanos, era el matar a los que ellos creían que eran herejes, o eran brujas, o eran blasfemos, hermanos, de lo que el pueblo romano creía. Era una tortura física, hermanos, pero ¿saben qué les hacían en esa tortura? ¿Sí saben qué? Dentro de esa tortura, hermanos, buscaban un objetivo a estas personas: que se arrepintiesen de lo que creían, de lo que habían dicho o de los delitos que habían cometido. Era una forma, hermanos, en la que ellos buscaban que se arrepintieran del dolor. Una vez en la primaria, hermanos, me tocó ir a una exposición de la Santa Inquisición en Ciudad de México, no sé si esté todavía. Pero eran torturas, hermanos, crueles, hermanos. Eran torturas muy dolorosas, muy largas, con ese objetivo. También decían que los que tenían sueño y se dormían, hermanos, les torturaban. Voy a ver quién más. Lo es. Pero fíjense, hermanos, principalmente a los que eran perseguidos, hermanos, por la religión que era contraria a lo que ellos creían. Lo más triste de ello, hermanos, es de que con el propio dolor buscaban que ellos se arrepintiesen de lo que creían, de lo que profesaran. Y muchas veces, hermanos, aunque sabían ellos que si se contradecían, hermanos, estaban pecando, el mismo dolor hacía que cayeran en ello. El mismo dolor, hermanos, porque no era soportable para ellos, los hacía renegar de la misma palabra de nuestro Dios. Los hacía blasfemar, hermanos, todo por salvaguardar su vida para no sentir dolor. Y aquellas personas salvaban su vida, hermanos, pero perdían todo. Mateo 26, hermanos. Mateo 26. Versículo 36, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante dice: Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llamaba Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentados aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Otra vez, por segunda vez, oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar delante de mí, sin que yo lo beba, hágase entonces su voluntad. Y vino y halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, y dejándolos fuese de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén, hermanos. ¿Cuál era
el sentir de nuestro Señor Jesús al ver a los discípulos dormidos. Era tristeza, hermanos, pero ¿por qué? Porque esa noche les pedía de manera especial que oraran con Él. ¿Por qué? Porque esa noche, hermanos, sabía Jesús que tenía que ser aprendido. Porque esa noche, hermanos, Jesús sabía que iba a padecer. Porque esa noche, hermanos, sabía que ellos iban a ser dispersos. Porque esa noche sabía que ellos, hermanos, se iban a separar y que iban a ser perseguidos por causa de Él. Y les decía, entonces, ¿por qué no logran ver lo que yo siento? He aquí la hora en la que el Hijo del Hombre ha de ser entregado. ¿Por qué no oran una hora más conmigo? Porque sabía nuestro Señor Jesús, hermanos, que el hombre es cruel, que el hombre es malo, y que eso que iba a padecer Él, en algún momento no iban a padecer ellos, y tenían que prepararse. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? ¿Oído habéis la blasfemia que os parece? ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo de muerte. Y algunos hermanos comenzaron a escupirle en él, a cubrir su rostro y a darle bofetadas y decirle: profetiza. Y los servidores le herían, hermanos, de bofetadas. Capítulo 15 del mismo Marcos, versículo 15, hermanos, en la mañana. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan a toda la corte. Entonces, y le visten de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le herían en la cabeza con una caña y escupían a él y le adoraban hincadas, hermanos, las rodillas. ¿Cuál era el objetivo del maligno al intentar hacer eso, hermanos? ¿Cuál era? De humillarle, de golpearle. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era, hermanos? ¿Cuál? Que negara a su padre. ¿Qué más? ¿Mande? Jesús nunca estuvo vulnerable, hermanos. Dice que ningún hueso, hermanos, se rompió. Sí se le dio, hermanos, la oportunidad, hermanos, un poco de hacerlo sufrir. Y dentro de ese sufrimiento, hermanos, que se le permitió, lo aprovechó. Buscó, hermanos, hacerle sentir un gran dolor, una gran humillación. Porque el maligno, hermanos, está bien sabido él de que el hombre es débil. Y de que en algún momento, hermanos, durante tanto dolor, tanta humillación, hermanos, el hombre puede cambiar de opinión. Y el hombre puede renegar su fe. Porque de tanto, hermano, tantos golpes, tanto cansancio en el cuerpo, tanta deshidratación, hermanos, tantas heridas expuestas, es la manera en la que el hombre puede renegar de Dios. ¿Por qué creen que lo huyó así? Porque
porque buscaba la oportunidad de hacer caer por medio del dolor a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo he intentado con el hambre, ¿no, hermanos? Dice que cuando Jesús se adentró en el desierto y estuvo ayunando, ¿cuántos días, hermanos? 40 días, 40 noches. Dice que después de eso, Jesús, hermanos, tuvo hambre. Y en ese momento, hermanos, ¿qué dice que sucedió? Se le apareció quién, hermanos, y le dijo, ¿por qué no conviertes esa piedra en un pan? ¿Se dan cuenta cómo siempre el maligno estuvo acechando a nuestro Señor Jesucristo? Solamente buscaba la oportunidad, hermanos, para hacerle caer. Solamente buscaba la oportunidad, hermanos, para que renegara a nuestro Dios. Y es así con nosotros. Busca la más mínima oportunidad, hermanos, para hacernos sufrir, para hacernos caer. Por eso Jesús les decía a sus discípulos que lo acompañasen a orar, que velaran con él, para que llegue el punto en el que el Hijo de Dios sea capaz de controlar su cuerpo. Y ni el dolor, ni el sufrimiento, hermanos, nos haga cambiar lo que creemos en nosotros. Hubo un ejercicio, hermanos, bueno, antes de este ejercicio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Amén. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y versículo 13 dice: así que el que piensa estar firme, hermanos, Mire que no caiga. así el que piensa estar firme, mire que no caiga. El versículo 13: no os ha tomado tentación sin humana, más bien es Dios que no os dejará ser tentados, hermanos, más de lo que podréis llevar. Antes también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis, hermanos. Y esto nos da a entender una sola cosa, hermanos. Esto nos da a entender al pueblo de Dios que lo que padecemos, hermanos, cada uno de nosotros en nuestra vida, sea difícil para nosotros, creamos tan complicado que es la situación, hermanos, cada una de las cosas que padecemos es porque las podemos, hermanos, soportar. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y ante la situación la veamos, hermanos, mal, hermanos, aunque sean tan complicadas las cosas, si la estamos padeciendo, hermanos, es porque Dios está viendo que nosotros tenemos esa capacidad para soportar. ¿O no creen esto, hermanos? No podemos ser tentados, no podemos sufrir más, hermanos, de lo que podamos soportar. Entonces, hermanos, ahora, ¿hay una justificante, hermanos, para que podamos caer? No, porque tenemos más de ganar, hermanos, porque juntamente dice la palabra de nuestro Dios que con la tentación, hermanos, viene la solución, la salida. Hay un ejercicio, hermanos, hablando sobre el umbral del dolor. Bueno, a ver, una de nuestras hermanas médicos o que estudian esa parte de la salud. ¿Qué es el umbral? Hablando del umbral del dolor, ¿qué es? ¿Cómo lo definen? ¿O cómo lo...? La resistencia que tiene cada quien al dolor. ¿Y todo es igual en todos? No, hay unos que tienen un umbral muy pequeño y que con cualquier cosa sienten un dolor muy fuerte. Por ejemplo, un parto, una mujer no lo vive igual que otra porque su umbral de dolor es muy diferente. A lo mejor si yo me pego aquí, me duele mucho como si me hubiera fracturado a comparación de otra persona que como si no le hubiera pasado nada. Así es, exactamente es eso el umbral del dolor, hermanos, es qué tanto podemos soportar nosotros el dolor. Y como bien dice mi hermana, no todos tenemos el mismo umbral de dolor, no todos. Hubo un ejercicio, hermanos, un estudio. ¿Alguien ha sentido, hermanos, o ha tenido esa experiencia de la máquina de toques? Que ponen los dos cubitos y les dan toques. ¿No? Sí, bueno, la mayoría, hermanos, es más como
No sé si llamamos diversión, ¿no? Pero nos gusta el dolor, nos gusta sentirlo, hermanos. Bueno, este estudio, hermanos, consistió en que les dicen a las personas, fíjense, te vamos a empezar a dar ciertas descargas en esos tubos. Y les dicen, cada vez vamos a ir aumentando la intensidad. Y ya tú nos vas diciendo cómo sientes. Nos meten al cuarto, hermanos, y ya. Les hacen el ejercicio. Después salen y les dicen, ahora vamos a iniciar con una intensidad mayor. Y ya nos dices cómo lo sientes. Y ya, entran y salen. Y salen unos hermanos y les dicen, ¿cómo sentiste el dolor? ¿Qué tan intenso? No, pues sí, yo lo sentí cada vez más intenso, pero todavía soportable. Y ya la segunda vez que entramos, pues sí lo sentí muy fuerte. No es hermanos, dicen así. Y había otros hermanos que decían, no, sí, al principio yo sentí dolor, pero después, pues no, o sea, ya no sentí que fuera tan grande. El ejercicio era, hermanos, obviamente estas personas que lo experimentaron no lo sabían. En todo momento, hermanos, fue la misma intensidad. En todo momento. Y a veces la misma mente les hace creer a ellos que tienen que sentir más dolor porque una persona se los dice. Y los programan, hermanos, a sentir más dolor, aunque realmente no. Y había personas, hermanos, que les ponían la misma intensidad y les iban subiendo, y estas personas, hermanos, empezaron a cambiar su umbral de dolor. Y cada vez que les ponían la misma intensidad, ellos sentían menos dolor. Y estos dos aspectos me dejaron pensando mucho, hermanos. Porque a veces nosotros nos prepara alguien para sentir más dolor. O nos mentalizan, hermanos, para sentir más dolor, cuando no debe ser así. Y aquellos que se les repetía esa intensidad, la misma, fueron preparándose, hermanos, y su cuerpo fue abriendo más umbral de dolor, y este dolor que sentían era cada vez menor. Y eso es a lo que tenemos que llegar, hermanos, entendí. Que nuestro Dios nos hace sentir dolor, hermanos. Que nuestro Dios nos hace padecer ciertas situaciones en las que duelen, hermanos, pero para que nos vayamos haciendo más fuertes. Para que cuando se presente la misma situación, hermanos, quizá la primera vez va a doler mucho. Quizá la primera vez vamos a sufrir, hermanos, más. Pero cuando se vuelva a repetir una situación, hermanos, vamos a saber cómo controlarlo. Vamos a estar ya preparados, hermanos, porque ya se nos presentó antes y sabemos cómo conllevar estas cosas. Y la tercera vez, hermanos, que alguien más busque hacernos sentir dolor, nuestro umbral de dolor sea tan amplio, hermanos, que nos sintamos y no caigamos y no suframos. Y es eso, hermanos. Y les vuelvo a preguntar, ¿es necesario que padezcamos dolor en la iglesia de Dios? ¿Es necesario que la iglesia de Dios se duela, hermanos? ¿Por qué? Para hacernos más fuertes, para hacernos más resistentes, hermanos. ¿Usted cree que nuestro Dios no sabe lo que nos va a acontecer el día de mañana? Una semana, un mes, un año después, hermanos, ¿no cree que nuestro Dios no lo sabe? ¿Y qué es lo que hace con aquel que se preocupa, hermanos? Hay una preparación. Y nos empieza a probar. Y empezamos a tener, hermanos, ciertos problemas quizá. Empezamos a tener ciertas situaciones difíciles en nuestra vida que quizás no entendemos, hermanos. Pero que nos preparan, hermanos, para un año cuando va a venir una situación fuerte. Y que si nosotros estamos dolidos, hermanos, tiempo antes y salimos de ello, para cuando venga la situación más grande, hermanos, no va a saber usted qué hacer. No va a aprender a controlar mejor esa situación. Y de eso se trata el dolor, hermanos. Y cuando viene de Dios, es porque nos prepara, hermanos, para algo más. Es porque nos busca que seamos fuertes.
Y para finalizar, hermanos, primera de Pedro. Primera de Pedro, en su capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 20: porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofetados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente, hermanos, que es agradable a nuestro Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo, hermanos, ¿qué hizo? Cristo padeció por cada uno de nosotros, dejándonos, hermanos, ¿qué? Dejándonos, ¿qué, hermanos? Dejándonos un ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual, hermanos, pecó nuestro Señor Jesús para tener ese dolor. No, hermanos, el cual dice la palabra de nuestro Dios, el cual no pecó, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de la cual habéis sido, hermanos, sanados. Hagamos a nuestro cuerpo físico y espiritual más resistente al dolor. ¿Y cómo se hace más resistente al dolor? Pues aprendiendo a sufrirlo, hermanos. Tampoco les digo, pues vayan y hagan algo malo para que se sientan mal. No, hermanos, no. Sino de las cosas cuando vienen, hermanos, de Dios. Hay que aprender a llevar ese dolor. Hay que aprender, hermanos, a pensar. Y no solamente sentirlo. A meditar, hermanos, y decir, quizá ahorita lo estoy padeciendo, pero si es de Dios, va a ser por alguna situación buena que tengo que aprender de aquí. Hagamos que nuestra capacidad del dolor, de sentir el dolor, hermanos, o de soportar el dolor, sea grande. Y les pregunto, hermanos, ¿en qué concepto tiene la iglesia de Dios el dolor? ¿Bueno o malo? Creo que a veces, hermanos, es necesario. Creo que a veces es necesario que padezcamos dolor, inclusive cuando es por un pecado que cometimos. Entonces, hermanos, aprendamos. Y bien lo redacta Pedro, hermanos. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, hermanos, un ejemplo de que sí se puede, de que lo que padecemos, hermanos, si está Dios con nosotros, es porque juntamente vendrá con ello la salida, la solución, hermanos, a ello. Gracias por su atención, mis hermanos, que Dios les bendiga. Paz a vosotros.